Ven y sígueme. Cada programa es especial, se habla de Cristo. Con esperanza, amor y fe te invito a seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Ven y Sígueme. Les saludo a María José Casado y es para mí una gran alegría, un gran gozo el poder compartir contigo este programa especial en donde vamos a llevar a la catequesis y también vamos a presentar algunas ideas de cómo llevar a la práctica este misterio tan bonito y tan importante que celebra nuestra Iglesia Católica acerca de la Navidad. Déjame decirte que después de la Pascua, después de la resurrección de nuestro Señor, pues es la segunda celebración más grande que hay en la Iglesia y por lo tanto, pues entonces tenemos que conocerla profundamente y para poderla celebrar a lo grande. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, acerca de la Navidad. Quizás en muchas ocasiones has escuchado hablar de ello, pero hoy vamos a ver algunos detalles que las Sagradas Escrituras nos van mostrando. Vamos a hacer como un recorrido a lo largo de la liturgia para poder profundizar en este misterio tan grande de nuestra fe. Así que yo quiero invitarte, como siempre, a que pongamos a Dios como protagonista de este programa, que nos pongamos en oración y que juntos digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias por amarnos hasta el extremo de haberte hecho hombre, de haber venido a esta tierra para salvarnos, para ser uno de nosotros, para caminar junto a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a profundizar y a comprender un poquito más este misterio tan grande de tu amor, este misterio de la Navidad, para vivirlo a plenitud en nuestros hogares, en nuestra relación contigo y cada día de nuestra vida. Encomendamos, Señor, a todas las personas que en este momento nos sintonizan desde Maus Radio, desde Radio Veritas. Tú conoces sus intenciones y las ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bienvenidos a todos, muy buenas noches, tardes, a la hora que tú escuchas este programa. Realmente yo me emociono mucho de poder conversar contigo y compartirte estos temas porque son importantísimos para nuestra vida, para nuestra fe y siempre podemos aprender algo nuevo. O sea, no importa que ya en muchas ocasiones hayamos escuchado hablar de la Navidad o recibido una catequesis o ido a la misa de la Navidad, escuchado la homilía del Padre. Bueno, siempre hay cosas nuevas que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestros corazones y quiero invitarte a que hoy abras tu corazón. Vamos a ir haciendo un recorrido por los diferentes domingos, ¿no? de la época del Adviento. Ya en los programas anteriores pues hablamos acerca del primer domingo, donde se abre se introduce, ¿no? a este tiempo de preparación. Esa es una espera así llena de alegría, de gozo, una expectativa porque viene Dios a salvarnos. En el segundo domingo de Adviento pues hemos hablado un poquito acerca de la conversión, aquella invitación a transformar nuestra vida, a darle vuelta, a buscar el reino de Dios, ¿no? A dejar que Dios vaya convirtiendo nuestros corazones y que la conversión es un proceso permanente en nuestra alma. El tercer domingo de Adviento, buenísimo, lindísimo, porque incluso en algunas iglesias el sacerdote se viste de rosa, de rosado, ¿no? Y también los ornamentos litúrgicos pues le dan como esta variante, ¿no? Que lo hace un poquito más especial, diferente, en medio de este tiempo que es de penitencia, ¿no? De conversión, que nos invita a la iglesia también a ofrecer algún sacrificio, alguna mortificación. Pues tenemos el tercer domingo, el Gaudete, que nos invita a vivir la alegría. Y se llama el Gaudete o el Domingo de la Alegría porque la antífona de entrada pues es una cita del libro de los Filipenses, de la carta a los Filipenses de San Pablo, y justo dice así, ¿no?
estén alegres en el Señor, les repito, estén alegres. Y es una invitación en la que en esta época, no, pues primero se nos recuerda que en el tiempo de Jesús todos estaban esperando la llegada del Mesías. Una espera de muchos siglos y todos los profetas lo anunciaban y efectivamente llegó. Entonces era también una buena noticia, ¿no? Una gran alegría. Son precisamente las palabras de los ángeles a los pastores, ¿no? Venimos a compartirles una gran alegría. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Mesías, el Señor. Y en ese momento los pastores reciben esa noticia de aquello que por tantos siglos ese gran pueblo había estado esperando. Entonces, este domingo Gaudete, o el tercer domingo de Adviento, pues es una invitación también a que no nos desesperemos, ¿no? A pesar de que quizás podamos haber estado pasando mucho tiempo de espera, de clamarle al Señor, de situaciones contrarias que han sido difíciles en nuestra vida, siempre recordar que como hijos de Dios debemos de depositar nuestra confianza en Él, que hay una esperanza, que eso debe traernos alegría, no porque las circunstancias a nuestro alrededor vayan súper bien o que nuestra vida marche perfecto, porque pues eso no va a suceder, ¿no? La vida tiene sus matices, sus luces, sus sombras, sus imperfecciones, sus dificultades, ¿no? También sus momentos de alegría, por supuesto, pero en sí, nuestra alegría como cristianos, y como decía el Papa Francisco, ¿no? Una característica fundamental del cristiano es la alegría, pues no está basada en las circunstancias, en las cosas que están pasando puntualmente en nuestra vida, sino que es una confianza de que tenemos un Dios en quien apoyarnos, que tenemos un Padre que cuida de nosotros, que vela por nuestras necesidades, y es una invitación a confiar muchísimo más en el Señor. Pues si ya lo hacemos, a ejercitar esa confianza, y si un día pues nos sentimos como más desanimados, pues al día siguiente lo volvemos a intentar, se lo volvemos a ofrecer al Señor, le volvemos a pedir su gracia, no para que cambien las circunstancias, claro, le podemos pedir eso, pero sobre todo para que cambie nuestra manera de afrontarlas, nuestra manera de vivirlas, y que todas esas circunstancias buenas y malas, pues al final del día nos acerquen a Él, que es lo más importante para nuestra vida eterna, para nuestra salvación, para la plenitud de lo que nos esté tocando vivir. Y esta invitación es que por más difícil que la vida se ponga, por más difícil que las situaciones sean, pues Cristo se ha hecho presente en esta tierra para traernos una esperanza, ¿no? Y que basta que nosotros nos volvamos a Él, y quizás las cosas pues no cambien de la noche a la mañana, pero sí nuestra manera de afrontarlas será totalmente diferente, porque Él caminará con nosotros, Él va contigo, ¿no? Acompañándote en todas tus luchas, en todas tus dificultades. Y el tercer domingo de Adviento nos recuerda esto, ¿no? Ese Dios que nos acompaña en medio de cualquier situación de nuestra vida, y eso debe ser el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría. Un Dios que está pendiente de cada una de nuestras necesidades, de nuestro clamor, de nuestra oración, y que no se hace sordo a nuestra tristeza, no se hace sordo a nuestras peticiones, sino que al contrario, está ahí pendiente de cada uno de nosotros. Así que ese debe ser nuestro distintivo, dice el Papa Francisco, la alegría del cristiano, ¿no? Y él usa una frase muy graciosa que dice que hay algunos cristianos que de repente van por la vida con cara de pepino en vinagre, ¿no? Y que realmente tenemos que buscar, ¿no? Ofrecer al Señor todas esas situaciones, y entre los sacrificios que podamos ofrecerle al Señor en este tiempo de Adviento es quizás mostrarle a los demás, mostrarle al mundo una sonrisa, a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestra incertidumbre, a pesar de nuestra tristeza. Así que pues un buen ofrecimiento que le podemos hacer al Señor en este tiempo de Adviento. Y en el cuarto domingo hay una frase del Evangelio tomado del primer capítulo de San Mateo, que es muy esperanzador también. Ese es aquel Evangelio en donde el ángel se le aparece a José y le dice que no tema en tomar a María como su esposa, porque le estaba pensando en dejarla, ¿no? En secreto, y que no tema porque lo que hay en ella, ¿no? A Jesús que está encarnado, ella que está embarazada, pues realmente viene el Espíritu Santo.
y le da esta información acerca de ese hijo que ella está esperando. Le dice tomando las palabras del profeta Isaías, que él es Emanuel, el Emanuel, que significa el Dios con nosotros. Y este domingo, del cuarto domingo, que ya está muy muy cerquita a la Navidad, una semana o un poco menos, dependiendo del tiempo del calendario que estamos viviendo, es como una vigilia, ¿no? Una espera al gran día, una espera al 24, que van a ser en este año, van a ser cinco días, ¿no? El lunes a viernes que vamos a esperar de ese tiempo, y ya el día sábado pues ya empezaremos a vivir la vigilia del 24, pero desde el domingo pues ya se va preparando el corazón, ya se va preparando esta espera maravillosa para poder vivir a profundidad esta fiesta, ¿no? De ese Dios que se hace uno de nosotros, que se encarna, que se vuelve un niño pequeño para acompañarnos, para mostrarnos cuál es el camino al cielo, cuál es el camino a la felicidad eterna. Y entonces, esta vigilia litúrgica, le vamos a llamar así, me encanta esta expresión, esta vigilia litúrgica de la Navidad, ¿no? Este cuarto domingo que está a la expectativa de ese Dios que va a llegar, bueno, en él se anuncia esa llegada inminente del Hijo de Dios, y se subraya algo muy bonito, y es que este niño va a nacer en Belén, ¿no? Belén, que el nombre de Belén, bueno, aparte que viene también de una profecía que el Mesías iba a nacer en Belén, pues también hace ver que se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Y en las Escrituras, pues se nos muestra que al nacer él en Belén, al el Hijo de Dios haberse encarnado, al hacerse presente en medio de la humanidad, pues se cumple, se realiza, más bien dicho, esta alianza entre Dios y los hombres, ¿no? Esa alianza que con el pecado original, que con el pecado personal, pues se había debilitado, y que por la cual durante todo el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estuvo luchando por mantener, ¿no? Pues se renueva. ¿Cuál es la alianza? Recordemos que Dios dijo que tomaría a Israel como su hijo, ¿no? Como su pueblo. Entonces Israel dice, bueno, está bien, nosotros aceptamos a Dios, vamos a caminar con Dios, vamos a caminar de acuerdo a sus preceptos, si Él está con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y nosotros seremos sus hijos. Si en el camino Israel falla y cae y hace y deshace y le falla a Dios una y otra vez, y Dios, que es el que permanece fiel, en medio de estas situaciones nunca se aleja. Él mantiene su alianza en perfecta condición, ¿no? Claro que sufre, por así decirlo, el corazón de Dios por este alejamiento del hombre, por esta infidelidad, pero Él permanece fiel. Entonces cuando viene Jesucristo, Él viene a realizar plenamente esta alianza entre la humanidad, y ya nos da una posibilidad, nos abre las puertas de la gracia para caminar también con la gracia de Dios y poder de alguna forma seguir luchando, ¿no? Por no fallarle al Señor, pero también tener esa ayuda de Dios que nos va asemejando también al Señor. Que ese es al final el misterio de la Navidad, que lo compartíamos en el programa anterior, hace un par de programas, que el misterio, ¿no?, de la Navidad es ese Dios que quería caminar tan cerca de nosotros, que no solamente estuvo ahí como en su nubecita en el cielo, así a un par de metros de nosotros, sino que realmente vino y puso sus pies sobre la tierra. Y puso sus pies sobre la tierra, y por lo tanto sus pies se ensuciaron, ¿no? Y por lo tanto sufrió como un ser humano, como tú y como yo, pero seguía siendo Dios. Y el misterio de la Navidad es que Dios nos ha amado tanto que se hizo sin necesidad realmente, sino por puro amor, uno de nosotros, para redimirnos, para poder llevar sobre Él todas nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, nuestros pecados, y podernos liberar de ellos, para que no fuéramos nosotros los que pagáramos por ellos, sino que Él cargara, cuando realmente Él era el único que iba a sufrir injustamente, porque Él nunca cometió ningún pecado para ofender al Señor. Y aún así, pues dijo, bueno, yo asumo esto, y por que ustedes no sufran las consecuencias del pecado, las asumo yo. Eso es realmente un acto impresionante que, no sé, yo no me cabe en la cabeza, no lo puedo comprender a totalidad. ¿Cómo ese Dios tan grande, tan perfecto, ha querido pues asumir nuestra miseria, ¿no? Nuestra miseria, para que no nos quedemos en la miseria y chapoteando el pecado, sino que realmente podamos elevarnos
a vivir realmente como imagen y semejanza de Él, como lo que Él nos creó, o para poder vivir a plenitud su plan en nuestra vida, para vivir, cumplir la misión para la cual fuimos creados. Dice el libro del Génesis que creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Y nosotros, alejándonos del Señor, bueno, vamos quitando la imagen y la semejanza de Dios en nuestra vida. Y muchas veces vamos caminando por este mundo pensando que somos autosuficientes, que no importa, que no necesitamos de Dios y se nos olvida. Y aquí viene nuestra Madre, la Iglesia, a recordarnos, oye, aquí está este misterio tan grande. Dios te ha amado tanto que ha querido hacerse uno de nosotros, que ha querido ser como tú para poderte salvar de tus miserias, de tus errores, de tus pecados, para que tú sigas luchando y esforzándote, pero ya no vas solo, ya no vas sola, sino que tienes a un Dios que lucha contigo. Y por eso Jesucristo se ha encarnado, para ser uno de nosotros. Y el misterio de la Navidad es maravilloso. Dios que intercambia con nosotros su divinidad, ¿no? Y recibe nuestra humanidad, recibe un cuerpo humano, un cuerpo que se cansa, que tiene que dormir, que tiene que comer, que sangra, ¿no? Que muere. Y siendo Dios, pues ha sufrido de esa manera por ser como nosotros, para que nosotros seamos como Él. A mí esto me encanta. Este misterio, pues siempre hablo de Él porque me fascina. Y hay una frase muy linda de un gran santo, tú sabes que me encanta compartirte frases de santos, de San José María, escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que él decía esto, te lo voy a leer porque realmente está muy bonito, ponle mucha atención. Dice, cada Navidad ha de ser para nosotros un nuevo especial encuentro con Dios. O sea, cada Navidad lo importante no es que si compramos regalos, ¿no? Que si gastamos mucho o poco, pues no deberíamos gastar mucho o al menos no de más. No importa, ¿no? Que si hay, qué comida haya, que si es especial, que si es la misma de siempre. No importa que si hay muchos invitados o pocos. Pues no importa dónde la pases, ideal es que la pases con tus seres queridos, los más cercanos, pero pues si no hay una gran fiesta, si no hay muchos regalos, si no hay un estreno, pues eso no importa. Aquí dice lo más importante, San José María, que cada Navidad ha de ser para nosotros un nuevo especial encuentro con Dios. Si nosotros en la Navidad no logramos encontrarnos con Dios, pues fue un fracaso nuestra Navidad. Realmente, pues no importa cuántas luces exploten en el cielo a las 12 del 24, pues lo importante es cómo está tu alma y tu relación con el Señor. Entonces, decía él, dejando que su luz y su gracia entren hasta el fondo de nuestra alma. Nos detenemos delante del niño, de María y de José, y estamos contemplando al Hijo de Dios revestido de nuestra carne. O sea, esto es lo más importante, buscar un momento, por eso tenemos todo el tiempo de Adviento, tenemos una oportunidad de 4 semanas para buscar este encuentro con Dios, para volvernos a Él, para cambiar nuestra vida, para rectificar, para volver a empezar, para empezar a orar, para pedirle perdón, para confesarnos, para ir a misa. 4 semanas y bueno, si no lo logramos, tenemos la Navidad, pero que sea una Navidad centrada en Cristo, ¿no? Que no sea una Navidad centrada en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, sino que sea realmente el verdadero significado de la Navidad, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que no lo olvidemos porque el ajetreo, el correr de ese día, pues quizás nos hacen olvidarlo, y lo más importante es vivirlo, sobre todo con la liturgia, ¿no? Con la celebración de la Santa Misa, el poder encontrar a Dios en la oración, como decía San José María, el contemplar, el detenernos a contemplar a ese Dios hecho hombre, a José, a María, que cumplieron con esa vocación perfecta de Dios, con ese plan maravilloso del Señor, que no fueron a hacer su voluntad, sino que hicieron la voluntad de Dios. Bueno, a contemplar eso y a imitarlo. Y que la Navidad sea eso también para nosotros. Un elegir, el poner nuestra confianza plena en el Señor y el buscar hacer su voluntad. Entonces la Navidad será un total éxito, buenísimo, ya hemos logrado muchísimo, pero importante que no olvidemos que el misterio de la Navidad se basa en tener ese encuentro especial con Dios. Busca un momento para encontrarte con Dios. Y por eso
hay una frase muy bonita que hemos escuchado y que hasta en las canciones la ponen, ¿no? Y que todos los días es Navidad, pues que sí es cierto. Si todos los días nos encontramos con Dios, pues todos los días estamos viviendo y encarnando este misterio. Maravilloso, ¿no? Es maravilloso. No es que esperar al 25 de diciembre, sino que lo podemos vivir todos los días de nuestra vida. Bueno, antes de ya entrar hacia profundidad a hablar acerca de este misterio, vamos a mandar algunos saluditos, a leer algunos mensajitos que tenemos por allí. Saludos a Vivian Gillette, saludos y feliz Navidad. Héctor Argueta que nos dice, tuve la oportunidad de leer que en el misterio de la Navidad los cristianos encontramos a nuestro Dios, nos descubrimos a nosotros mismos y a la verdad de nuestros corazones. Por supuesto, porque en el misterio de la Navidad pues encontramos ese amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros, que se ha hecho uno de nosotros, ¿no? Y lo dice San Juan, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y cuando dice envió a su Hijo, bueno, envió y le hizo un cuerpo. Le hizo un cuerpo y lo dirá también el libro, la carta a los Gálatas, ¿no? En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nació de mujer, nació bajo la ley, como un hombre, como tú y como yo. Entonces viene a darle pues esa oportunidad a Dios de poder estar cerca de nosotros y de manifestarnos también pues esa cercanía maravillosa. Y mandamos también saludos a las personas que nos sintonizan desde Colombia, desde Alemania, desde Uruguay, Brasil, desde España, Canadá y República Dominicana. Saludos a todos hasta allá. Qué alegría, qué bendición que nos estén acompañando. También a quienes nos sintonizan desde Maús Radio, desde Radio Estéreo Veritas, desde San Francisco, Asís Radio y TV. Buenísimo que estemos meditando en este misterio, que quizás poco nos detenemos a hacerlo, pero es importantísimo, importantísimo para no pasar el 24 embobado, ¿no? Con la comida, con las bebidas, con los regalos, sino más bien disfrutar eso a la justa medida, pero no quitar a Dios del centro. Eso es lo más importante de vivirlo tal y cual pues Dios lo ha pensado. Y entonces aprovechar este año a plenitud nuestra Navidad. Quiero compartirte un par de ideas que no son mías, tengo que admitirlo, son del Papa Francisco, pero de quién más podemos aprender tantísimo. Y fue una homilía del año 2021, del año pasado, y él nos habla de un tema que me llama muchísimo la atención. Nos habla del desafío de la Navidad. ¿Cómo puede ser esto, no? Porque es una celebración tan bonita y tan importante, como puede ser un desafío. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Papa Francisco para poder ir escarbando en este tema y poderlo vivir mejor. Qué bonito. Bueno, nos dice que Dios se revela, pero que los hombres no lo entienden. Esto lo dice San Juan también, ¿no? En su prólogo, en el capítulo 1. Vino los suyos y los suyos no le recibieron. Y es que cuando yo leo esto, yo no sé tú, pero realmente me toca así las fibras más profundas del corazón, ¿no? Es que imagínate, si nuestra Navidad no está centrada en Cristo, estamos viviendo, siendo estas personas que no lo han recibido. Si estamos viviendo el Adviento como algo así, pues qué pasa y qué bonito, que la corona y la velita, pero nuestro interior no cambia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdón, llegué a decir qué rayos. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? No lo estamos comprendiendo. No estamos comprendiendo realmente a ese Dios que se ha revelado. Ese Dios que quiere, que dice el Papa Francisco, se hace pequeño a los ojos del mundo y nosotros seguimos buscando la grandeza según el mundo. Él se hace pequeño y nosotros queremos ser grandes, ¿no? Queremos ser famosos, queremos que nos pongan las luces, que nos saquen la cámara, ¿no? Que nos tomen las fotos. Y él quiere pasar desapercibido. Que nadie se enterara que él ahí estaba, pero estaba cumpliendo con su misión, en el silencio, en la pequeñez, en la humildad, en la sencillez. Y a veces nosotros quisiéramos que toda la atención estuviera, ¿no? Muy parte de nuestra humanidad, de nuestra concupiscencia, pero recordar, ¿no? Él se hace pequeño y nosotros a veces buscamos la grandeza del mundo, quizás hasta en nombre suyo, ¿no? Aquí poniendo a Dios de excusa
para que otros pongan su mirada en nosotros, tenemos que hacer examen para ver cuáles son las intenciones realmente de nuestro corazón. Nos dice el Papa Francisco, Dios se abaja y nosotros queremos subir al pedestal. O sea, yo no sé, de repente yo te invito a que medites, a que pienses, ¿no? Si quizás en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros amigos, de repente nos ponemos como prioritarios, ¿no? Como más importantes, como importa más lo que yo quiero, mis gustos, mis afanes, lo que yo digo, lo que a mí me interesa, y lo que los otros hagan, digan, piensen, quieran, pues que se aguanten, ¿no? Y nos ponemos en un pedestal como lo más importante, cuando no somos lo más importante, ¿no? Lo más importante es el Señor y los mandamientos son súper claros. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, si te pones el pedestal, pon al prójimo también. O mejor pongámonos todos abajo y pongamos a Dios arriba. Mucho más fácil, más sencilla nuestra vida de esa manera. Pero bueno, es lo que a veces tendemos a hacer. Y nos dice el Papa Francisco, el Altísimo indica la humildad y nosotros a veces pretendemos brillar. Dios va en busca de los pastores, de los invisibles, y nosotros buscamos visibilidad, hacernos notar. Jesús nace para servir y nosotros pasamos los años persiguiendo el éxito. Dios no busca fuerza y poder, pide ternura y pequeñez interior. Bueno, el catecismo, cuando nos habla acerca del misterio de la Navidad, en la primera parte donde está el credo, precisamente nos dice esto. Dios quiso hacerse hombre, pero no vino a esta tierra así ya de 30 años o 30 y pico años ya para empezar su ministerio público, no, quiso hacerse un bebé pequeñito en una familia. Te decía yo en el último programa que por alguna razón que no alcanza nuestro entendimiento a comprender, Dios quiso vincular la salvación con la familia y Él mismo escoge una familia, escoge a María, escoge a José y se introduce en ella y nace como un bebé que depende por completo de su madre, que depende de seres humanos, siendo Dios depende de seres humanos. Y déjame decirte que cuando yo veo a un sacerdote, ¿no? Llevar la Eucaristía, llevar el copón, llevar la custodia, ¿no? Ahí está Jesús dejándose llevar de nuevo por un ser humano. Y a mí esto me conmueve enormemente, porque siendo Él el Todopoderoso, ha querido hacernos partícipes a nosotros y, entre comillas, necesitarnos. Ha querido que seamos sus instrumentos. Ha querido hacerse necesario a los cuidados de María, a los cuidados de José. Ha querido que Jesús aprendiera de sus padres, porque Él siendo verdadero hombre, pues tuvo que aprender, así como cualquier bebé, a caminar, a comer, a hablar, un oficio, ¿no? Muchas cosas que Él fue adquiriendo ese conocimiento humano como cualquiera de nosotros. Incluso, quizás hasta con más dificultades, porque pues no había lo que la tecnología o los conocimientos que el día de hoy tenemos. Y así quiso Él hacerse pequeño y vivir no en un palacio donde lo buscaban los Reyes Magos, sino vivir en un pueblito chiquitito, insignificante, que nadie conocía, Nazaret, que incluso llegan a decir, ay, qué bueno puede salir de Nazaret. Ay, qué más que Dios mismo, podemos decir después, pero en ese momento así como que, ¿qué cosa buena puede salir de ahí? Nada. Y Él escogió lo más pequeño, ¿no? Hacerse el último, hacerse el servidor. Y en la última cena le dijo a sus apóstoles, ¿no? Yo les enseño, ¿no? Y a servir, lavándole los pies, ¿no? Esto mismo que yo hago con ustedes, ustedes deben hacerlo con sus hermanos. Y Jesús desde su nacimiento, desde que era un bebecito ahí envuelto en pañales, ¿no? Desde que le tuvieron que peinar, limpiar los mocos, cambiar los pañales, pues darle de comer, o sea, siéndose tan necesario de otras personas, así también nosotros recordar que adiós autosuficiencia, adiós pensar, adiós de bye bye, ¿no? De pensar que podemos ir por este mundo solitos, haciendo y deshaciendo a nuestro sabor y antojo sin consecuencias, y pensar también de que podemos vivir lejos del Señor cuando realmente le necesitamos por completo. La autosuficiencia, nos aleja de nuestra realidad, de nuestra humanidad, y nos aleja también del Señor. Así, y es también pues una manifestación de soberbia, de orgullo, de ego. Entonces, pues recordar
que Dios nos ha venido a instruir con su propia vida, con su ejemplo, ¿no? Que estamos llamados a vivir esa ternura, esa pequeñez, esa pobreza interior, pobreza de corazón, de espíritu, como le quieras llamar, y que Jesús, siendo pequeño, un bebecito chiquito, pues entonces nos lo ha manifestado. Entonces yo te invito a que tú vayas a tu nacimiento. Estoy segura que muchos de ustedes ahí tienen ya su nacimiento, su Belén, como le quieran decir, y bueno, si no, pues el que está en la iglesia, en la parroquia, y que cuando ya esté el niño puesto ahí en el pesebre, pues lo contemples, y sobre todo el día de la Navidad, o cuando pases a venerar, adorar al niño el día de la Navidad, que pienses, así fue Dios, así fue Jesús, así pequeño, así dependiente. Entonces, Señor, ayúdanos a ser así pequeños, a depender de ti, ¿no? A no depender de nuestras propias fuerzas, sino a depender de ti. A pedir, decía el Papa Francisco, la gracia de la pequeñez, a no querer aparentar que somos grandes cuando no lo somos, cuando somos frágiles, débiles, cuando nos quebramos, cuando cometemos muchísimos errores. Y aún así tenemos esta alianza maravillosa que Dios nos rompe, y que a pesar de todo eso, Dios nos sigue amando. Eso es la gracia, ¿no? Dios nos sigue recibiendo, Dios nos sigue diciendo, bueno, si te caíste, levántate, ¿no? Si estás triste, yo te acompaño y ánimo, no temas. Ahí está Dios, que siempre nos está acompañando y perdonando, de todas nuestras metidas de pata, porque realmente eso es lo que hace el Señor. También el Papa Francisco nos habla de que vivir esta pequeñez es también venir, creer que Dios quiere venir en las pequeñas cosas de nuestra vida. A veces pensamos que, no sé, si no nos ganamos la lotería, o si nos pasa un milagro así extraordinario, o no sé, no cae una lluvia de estrellas, yo no sé qué cosas a veces pensamos, Dios nos está manifestando. No sé si esperamos que baje el arcángel Gabriel y nos traiga la segunda parte de la anunciación, no lo sé, pero a veces esperamos como cosas así muy grandes, qué sé yo. Y realmente Jesús nos ha venido a enseñar que la Navidad es también creer que Dios quiere venir en las cosas pequeñas de nuestra vida, quiere habitar en nuestras realidades cotidianas, en los gestos sencillos que nosotros realizamos en la casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en todos los lugares en los cuales nosotros pues nos vamos desarrollando, ¿no? Día con día, y quiere realizar en nuestra vida ordinaria cosas extraordinarias. Y es que eso es lo que quizás olvidamos. La Navidad es esto, porque Dios se hace hombre, nace, y los ángeles lo primero que hacen es ir a anunciarle a unos pastores. O sea, no se van a anunciarle a los fariseos, ¿no? No se van a anunciarle a los Reyes Magos, que venían con el oro y con todos los regalos así más bonitos, más importantes, no lo sé. Pero no se van con ellos, ¿no? Se van con los más insignificantes de aquel entonces de todos los grupos sociales, los pastores, los más pequeños, los que a nadie les importaban, y a ellos escogió el Señor para que recibieran el primer anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías. Herodes en el palacio perdido, ¿no? En cambio, los pastores fueron los primeros. Y ellos, en medio de su trabajo, estaban ahí con sus ovejitas, ¿no? Y reciben este anuncio de los ángeles y escuchan, es que yo me imagino aquella escena, ¿no? Escuchan a los ángeles cantar el Gloria, ese Gloria que cantamos en la Santa Misa también, ¿no? Cuando hay celebraciones importantes y los días domingo. Esas son palabras de los ángeles, por eso es que la misa es tan maravillosa, es que de verdad no pueden dejar de ir a misa en esta Navidad. Lo más importante para celebrar bien la Navidad, cuando cantamos el Gloria, estamos repitiendo esas mismas palabras que los ángeles cantaron para anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo no sé, a mí me explota la cabeza solo de pensarlo. Estamos repitiendo palabras angelicales. ¡Wow! O sea, sí, no hay mejor manera de adorar al Señor. Y es lindo esto, pensar que
Jesús vino de esa manera así, ¿no? Tan silenciosa en medio de la noche. Nadie se enteró más que los pastores y luego los magos, que también pues fueron avisados de alguna manera por esa estrella. O sea, también eso permanece como en un misterio. Ya iremos hablando de eso el otro año si Dios nos da vida, acerca del misterio de la Epifanía, que wow, también es algo impresionante, como incluso estando lejos de Dios, Él ha querido manifestarse a estos magos, eh, a estos, sí, reyes magos, ¿no? A estos 3 hombres que no eran judíos, ¿no? Sino que eran de pueblos paganos, y aún así, pues ahí está el Señor también queriendo acercarlos a ellos y llevarles la salvación. Pero bueno, en medio de una realidad totalmente sencilla, cotidiana, ahí los pastorcitos oliendo a oveja, quizás tenían, no sé, varios días de estar trabajando, quizás estaban pasando hambre o sed o cansancio porque ya era la noche y estaban ahí luchando, ¿no? Con los animalitos, reciben esta buena noticia. Y a mí me impresiona que su respuesta es, o sea, vamos, ahorita mismo nos ponemos en camino y vamos a ir a ver a Belén, ¿no? Esto que el ángel nos ha anunciado. Y en esa realidad ordinaria y pequeña y normal, aparentemente normal de sus vidas, Dios hizo algo extraordinario y les manifestó el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces pongámonos a pensar, ¿no? Es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahí en donde tú estás trabajando, ahí incluso ahorita en las fiestas de que ya quisiéramos salir de las vacaciones, bueno, ahí en medio de que todavía estás trabajando y no tengas vacaciones, qué sé yo, tengas que cumplir algún turno, bueno, ahí también Dios quiere hacer cosas extraordinarias. En medio de tu familia, que bueno, quizás hay problemas, hay dificultades, hay roces, hay problemas de economía, hay algún enfermo, bueno, ahí también en esa realidad ordinaria, Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Ahí con tus amigos, ¿no? En el convivio, en la casa o en la, no sé, en el cuarto de un hospital o en una celebración. Ahí también Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Pero es importante eso, ¿no? Dejar a Dios entrar en nuestra vida y verlo a Él, que cada día es ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Quizás a veces ponemos como mucho la mirada y nos afanamos mucho, ¿no? En las cosas que están pasando, lo que estamos haciendo, lo que nos toca, y se nos olvida que ahí a la par nuestra está el Señor, luchando y batallando con nosotros y acompañándonos en todas nuestras realidades. Así que en tu vida cotidiana, en lo más ordinario, y esta palabra es bonita, pero no así ordinario, así de chueco, ¿no? Sino ordinario de lo más sencillo, de lo más común, de lo de siempre. Ahí Dios quiere también hacerse presente en nuestra vida. Que el trabajo, que con los amigos, que con los hobbies. Es que a veces pensamos que, ay, no, en mis pasatiempos, ahí no puede estar el Señor. No, hombre, es que hasta en eso, Él puede estar en todo, ¿no? Ahí cuando hacen el carro, en todo el Señor quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. A ver, vamos a leer algún mensajito por aquí. Tenemos de Iván, saludos a Iván, que nos dice, ¿qué profesión tenían los Reyes Magos como que para a través de una estrella fueran guiados? Bueno, pues hay muchas teorías, hipótesis, porque pues eso no está en las Sagradas Escrituras, pero algunos piensan que eran hombres que estudiaban los astros, ¿no? Las estrellas, y que por lo tanto se dieron cuenta que una estrella nueva y diferente había salido. Y quizás eran hombres que conocían acerca de culturas antiguas, de este tipo de profecías, ¿no? En este caso era la profecía de Israel, ¿no? Que iban a ser un rey cuando esa estrella se manifestara. Pues entonces, es que esto también es impresionante, esto que nos menciona Iván, porque en medio de su trabajo, en medio quizás de un día normal de trabajo ahí observando ellos el cielo estrellado, se dieron cuenta de algo nuevo y era Dios llamándolos. Dios así poniendo el dedo en la llaga, poniendo el dedo en el corazón y así tocando a la puerta del alma para decir, oigan, tengo algo que mostrarles, algo que manifestarles. Y eso hizo con estos magos de Oriente y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida también si nosotros le dejamos, si logramos verlo en medio de todas nuestras circunstancias. Pues eso en primer lugar, ¿no? Ese es el desafío de la Navidad,
es creer que Dios quiere hacerse presente en nuestras realidades ordinarias y que Él quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra vida ordinaria. Ese es el desafío de la Navidad, dice el Papa Francisco. A mí me encantó esto. Y en segundo lugar, nos hace una invitación. El Papa en esta homilía nos dice, pues nos recuerda que no debemos de dejar de ver el pesebre. Ese pesebre que nos hace volver a Belén. Belén, cuyo nombre, cuya palabra, significa la casa del pan. Ay, ¿quién más que el pan de vida, nuestro Jesús, que también como verdadero Dios y verdadero hombre está presente en la Eucaristía, que es nuestro alimento? Y es que si lo pensáramos de esa manera, imagínate en dónde colocó María a Jesús, en un pesebre. A mí me pasó algo muy gracioso este año, medio lleno de ternura, porque estaba con los niños de la primera comunión y pues estábamos armando un nacimiento ahí por febrero, marzo, no recuerdo yo, pero estamos hablando del nacimiento de Jesús y entonces explicándoles en dónde había colocado a María al niño, le digo yo, bueno, era un pesebre, ¿no? Un lugar donde se colocaba la comida de los animales, pero pues le hizo como una especie de cunita a María, a Jesús, para que él pudiera estar ahí calientito. Entonces recuerdo que una nena muy linda, muy inocente me dice, pero lo puso ahí donde los animales comen. Sí, uy, qué susto, cómo los animales no se confundieron y se lo comieron. Y en ese momento pues fue muy gracioso, pero tenía un punto, ¿no? Porque él para nosotros sí es alimento. Sí es alimento. Y recuerdo que en ese momento le decía yo, bueno, los animales no se lo comieron. Pero tú sí, cuando termines tu preparación para la primera comunión, el día de tu primera comunión, tú sí te lo vas a comer. Y fue una algarabía, ¿no? Hay un alboroto, ¿cómo así? Bueno, y entonces fue una excelente oportunidad para empezar a hablar acerca de Jesús presente, de esa presencia real en la Eucaristía. Ese mismo niño ahí en el pesebre es el mismo que nosotros recibimos el domingo o todos los días que tú vayas a la Santa Misa, en la Santa y en la Sagrada Eucaristía. Ese alimento que nos da la vida eterna es ese mismo niño Dios. Entonces, pues volver a Belén significa también volver a los orígenes, dice el Papa Francisco, a lo esencial de la fe, al primer amor, a la adoración, a la caridad. Y es que ahí donde se encontraba la Sagrada Familia, ahí donde encontraron, porque los pastorcitos cuando recibieron el anuncio del ángel, lo primero que hacen es ponerse en camino, ir a buscar a este niño, pues lo primero que hacen es adorar a Jesús. Y cuando los Reyes Magos llegan también, quizás unos días luego de este acontecimiento, dice que viéndole, le adoraron. En ese momento, estos hombres, después de haber viajado, qué sé yo, semanas, meses, yo no sé cuánto viajaron, pero lo primero que hicieron fue adorar al niño, a un niño. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Ya habían pasado a un palacio, ya habían hablado con un rey y llegan a un lugar muy humilde, a una casa en Belén y adoran a un niño. O sea, realmente los caminos de Dios, sí, no sé, son muy diferentes a como nosotros quizás podemos imaginar las cosas. Por eso es tan importante que tengamos un corazón abierto y que nos dejemos sorprender por el Señor, que siempre quiere hacer cosas maravillosas con nuestra vida. Pero volver al amor, volver a la caridad, volver a la adoración, el no olvidarnos de poner a Dios en primer lugar, eso es adorarle, ¿no? San José María, este mismo santo que te acabo de compartir, decía algo muy lindo que quiero leerte. Decía, Jesús nació en una gruta de Belén. Y dice la Escritura, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. No me aparto de la verdad teológica si te digo que Jesús está buscando todavía posada, pero en tu corazón. Esto creo que debe de llevarnos así a meditar muy profundamente y quizás, pues, invitación, ¿no? Te lo lanzo así nomás, que lo uses en tu oración, ¿no? Que tomes esta idea y que le preguntes al Señor, Señor, tú no encontraste lugar
en el mesón, no encontraste ninguna casa disponible, que es lo que recordamos en las posadas, ¿no? Que tan alegres que son, pero pues deben de llevarnos a meditar también en estas situaciones, ¿no? No había lugar para ellos porque María estaba a punto de dar a luz y no había un lugar apropiado para que pues los pudieran recibir. Entonces, no hubo lugar para ellos en el mesón. Señor, ¿hay lugar para ti en mi corazón? No sé. Quizás yo pienso que sí, yo pienso que voy muy bien, que he estado viviendo súper cerca de ti, pero tú, ¿qué tienes que decirme a mí? ¿A ti cómo te parece que está nuestra relación? Porque a veces pensamos que estamos llevándonos re bien con alguien y de repente la otra persona está así como que ya no. Señor, ¿cómo te sientes tú con esta relación? ¿Estás contento? ¿Quieres que cambie algo? ¿Quieres que te busque más? ¿Quieres que te dé algo? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que deje de hacer algo que a ti no te agrada? Pregúntale al Señor y estoy segura que Él te va a contestar, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? Si está realmente preparado para recibir al Señor. Él sigue buscando posada y quiere hacer de nuestro corazón su trono, ¿no? Su pesebre donde Él se quede a habitar y que Él lo llene con toda su vida. Cuando celebremos la Navidad, ¿no? Bueno, porque decimos Navidad y generalmente pensamos en el 24 de diciembre, aunque el día en sí de la solemnidad es el 25, el 24 a partir de por ahí por las 4 de la tarde, aquí en nuestra arquidiócesis ya empezamos con las misas de la vigilia o las misas del día anterior. Y como te compartía hace un par de programas, pues el día de la Navidad hay 4 liturgias diferentes. O sea, hay 2 el día 24 y 2 diferentes el día 25. Y si tú puedes ir a la Santa Misa los 2 días, buenísimos, y puedes ir solo uno, bueno, está muy bien también, eso no pasa nada. Pero si vas en 2 momentos distintos, pues ponle mucha atención a esto, porque las lecturas que se van a leer son distintas y nos dan diferentes matices, diferentes aspectos del misterio de la Navidad. Todos son importantes, ¿no? Todos son súper importantes. Por ejemplo, uno de ellos nos recuerda este primer capítulo de San Mateo, esa profecía, del profeta Isaías, donde nos dice, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra del Señor y también la homilía del sacerdote, pero sobre todo si tú puedes leer antes o después releer los evangelios, pues guárdate en el corazón aquellas palabras que resuenen en tu interior. Ese es el Espíritu Santo queriendo hablarte a través de su escritura. Y a mí me ha resonado mucho esta palabra, ¿no? Y te lo compartía al inicio del programa, Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Para mí, para María José, el misterio de la Navidad es esto, en resumen, ¿no? Es un Dios que ha anhelado tanto estar con nosotros. Yo no sé si en algún momento tú es como extrañas ver a alguien o te has pasado mucho tiempo de no ver a algún amigo o algún familiar y es como que con esas ansias de que ya nos vamos a ver, ya va a llegar el día, o sobre todo cuando viajamos a visitar a alguien o alguien viaja a visitarnos que ha pasado mucho tiempo de no vernos y tenemos ese anhelo, esas ansias. Pues algo así me imagino yo que era el anhelo de Dios, de venir y hacerse uno de nosotros para encontrarse con nosotros, para estar con nosotros, a tal punto que luego de su pasión, muerte y resurrección no le bastó, no se fue hacia el cielo y chao, ahí se ven en la segunda venida, no, o sea, nos dejó la iglesia, nos dejó los sacramentos, donde Él se hace presente, donde Él nos está acompañando, nos envió al Espíritu Santo, un consolador para que no estemos solos. Ese Dios con nosotros es realmente maravilloso si lo meditamos, si lo vivimos y de repente pasa todo el día y nosotros no nos hemos acordado de Él. Y cómo nosotros podemos tener esa relación con ese Dios que anhela encontrarse con nosotros todos los días, pues hablándole, buscándole, saludándole, yendo a la misa, recibiéndole en la comunión, y si por algún impedimento no podemos recibirle, haciendo muchas comuniones espirituales.
O quizás el impedimento sea que no nos hemos confesado en mucho tiempo. Entonces sería un buenísimo propósito de que para romper esa pared entre Dios y nosotros, ir a la confesión sacramental, pedirle perdón al Señor y volver a comenzar. Y ahí está el Señor que nos va a recibir siempre, siempre, siempre con los brazos abiertos. También, otro de los evangelios que se lee durante el tiempo de la Navidad es que es esta gran noticia, ¿no? Para nosotros realmente es una gran noticia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una oportunidad súper importante de dar a conocer también a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a las personas que tenemos cercanas, que este gran acontecimiento, esta gran fiesta de la historia de la salvación, pues la recordamos todos los años y la celebramos así con pompa grande, importante, hasta feriado hay, pues para que lo vivamos así profundamente, para que podamos ir a la Santa Misa. Entonces, no quitar la mirada en el verdadero significado y llevar a nuestra oración, ¿no? Señor, ¿qué me dice la Navidad? ¿Qué me dice tu encarnación? ¿Qué me dice que te has querido venir a estar aquí cerquita conmigo? ¿No? Y bueno, a mí me llama mucho la atención la respuesta de estos pastores, que lo primero que hacen es decir, bueno, vamos a Belén. O sea, recibieron el anuncio y sin más ni menos dijeron, bueno, vamos. Y que esta Navidad sintamos que Dios nos está llamando, que Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de la meditación del Adviento, qué sé yo, a través de alguna lectura o de una conversación con un sacerdote o la confesión, y que al escuchar ese llamado de Dios no nos quedemos ahí parados, así, qué sé yo, sin hacer nada, sino que nos pongamos y vayamos a su encuentro. Y por último, el día 25, si tú vas a la celebración de la Santa Misa y por el mediodía o más tarde, pues escucharás el prólogo de San Juan. El prólogo de San Juan que nos dice, y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre. ¡Wow! A mí esto me maravilla, me explota la cabeza, realmente hemos visto su gloria. Dios que se hace uno de nosotros. Pero también por ahí San Juan dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Que no seramos nosotros uno de esos que no le reciben, sino que por el contrario, tengamos nuestro corazón abierto al Señor siempre. Así podemos vivir una Navidad distinta, profundizando en el misterio, en el significado que la Sagrada Escritura, que la teología, que al mismo Dios le ha querido dar a este acontecimiento histórico. Oye bien, histórico de la humanidad. Importantísimo. Que, como te decía hace unos programas también, rompe la historia, ¿no? Y antes de Cristo y después de Cristo, el día de la Navidad. Así que yo les quiero desear a todos que tengan una verdadera santa, linda, bendecida y muy alegre Navidad. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a darle gracias, vamos a orar y a encomendar nuestras vidas también. Y que todo esto lo podamos vivir cada uno de nosotros. Te invito a que digamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por ser el Emmanuel, el Dios en medio de nosotros. Danos, Señor, ese corazón presto y dispuesto a responder como lo hicieron los magos de Oriente, como lo hicieron los pastores. Danos esos ojos, Señor, sobrenaturales para poderte ver en el pesebre como un niño pequeño y buscar la manera de imitarte en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que nos sintonizan, por quienes nos acompañan en esta transmisión y nos acompañarán también en la retransmisión. Tú conoces sus necesidades, bendícelos, acompáñalos y guárdalos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este programa de Ven y Sígueme. Espero que nos escuchemos el próximo año. Yo les deseo una feliz, bendecida y santa Navidad. Y no se olviden también de encomendarme a mí. Ese será su regalo de Navidad para mí también. Yo también los tengo en mis oraciones y que el Señor les bendiga. Feliz noche.